Muy buenas tardes a todos. Encantada de volver a estar con ustedes una vez más. En esta ocasión vamos a presentar la webinar número 26. ¿Vale? Ya saben que este tipo de webinar pertenecen al grupo de ayuda del programa de coaching y acompañamiento de la Fundación de Neurociencias. ¿Vale? Y hoy vamos a introducirnos un poco en el ámbito del deterioro cognitivo leve y hablando desde el punto de la era digital en la que nos encontramos, ¿vale? Entonces, el objetivo que tiene esta webinar es cómo detectar y abordar el deterioro cognitivo leve desde el ámbito de la tecnología, ¿vale? Siempre se ha hablado de cómo se detecta y aborda desde áreas, por ejemplo, como la medicina o la neuropsicología, pero es verdad que tenemos la tecnología un poquito abandonada a pesar de estar en esa era digital, así que hoy nos vamos a dedicar a hablar de cómo podemos, como digo, detectar y abordar el DCL a través de la tecnología. Vamos con ello. Y por supuesto, antes de empezar, no podía quedarme sin explicarles lo que es el deterioro cognitivo leve. Entonces, muy brevemente, y para que únicamente tengan una definición clara, es una condición que está caracterizada por una disminución objetiva, es decir, que tiene que estar medida por algún tipo de prueba del rendimiento cognitivo. ¿Qué es lo que suele estar afectado? Bueno, suelen estar afectadas áreas como memoria, atención o lenguaje. Suele ser es una disminución mucho mayor a lo que se espera para la edad de la persona. Tenemos una serie de baremos con los que comparamos los resultados de las puntuaciones de la persona y lo que no solemos encontrar es que la persona está por debajo de la media esperada. Pero ¿qué ocurre? Que a pesar de esta disminución, como digo, significativa de ese rendimiento cognitivo, esto no interfiere de ninguna manera con las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, a pesar de esta disminución del rendimiento, de alguna manera podemos considerar que sigue siendo autónoma. ¿Por qué es importante conocer lo que es el deterioro cognitivo leve y, sobre todo, detectarlo a tiempo? Pues principalmente porque puede llegar a ser un estadio previo de enfermedades neurodegenerativas como cualquier tipo de demencia, o nos encontraríamos en este caso la enfermedad tipo Alzheimer, ¿vale? Con lo cual es muy, muy importante diagnosticarlo en etapas lo más tempranas posibles. Entonces, ¿cuál es el enfoque actual? ¿Cuál es el enfoque en el que nos movemos ahora y con el que vamos a trabajar a lo largo de esta webinar? Bueno, el enfoque es que vivimos en un mundo digitalizado, lleno de herramientas tecnológicas y, por suerte, cada vez tenemos más herramientas que permiten identificar cambios sutiles, cambios que a primera vista quizá no sean perceptibles y que de alguna manera nos van a ayudar a intervenir lo más rápido posible. Y ya no solamente intervenir de manera rápida, sino a intervenir de forma personal, individual, accesible para todo el mundo que lo pueda necesitar y sobre todo motivadora. ¿Por qué? Porque el deterioro cognitivo leve suele ser una etapa, una fase en la vida de la persona en la cual la desmotivación reina por todas las esquinas, por lo cual nos interesa trabajar desde la motivación. Sí que me gustaría que supieran, antes de continuar, que el deterioro cognitivo leve no es una sentencia, no es una sentencia definitoria al 100%, sino que nos está dando una oportunidad para actuar lo más rápido posible y para intentar preservar al máximo el bienestar cognitivo de la persona. Vale, y ahora bien, estamos hablando de deterioro cognitivo leve y de tecnología, y viene la pregunta de por qué vamos a tener que utilizar tecnología para detectar y trabajar el deterioro cognitivo leve. Hay muchas razones y muchos motivos, nos vamos a quedar con 4 principales. En primer lugar, porque nos sirve para hacer una evaluación precoz a través de test breves, sencillos, que nos permiten hacer cribados incluso desde casa, sin tener que trasladarnos a la consulta de
médicos, neuropsicólogos, etcétera, de manera que vamos a poder actuar lo más rápido posible. Y como les he dicho, en este caso de esta enfermedad, de esta transición, nos interesa actuar de la manera más rápida posible. También nos va a permitir hacer un seguimiento continuo. Al final, la persona que tiene un diagnóstico de deterioro cognitivo leve va a ir evolucionando a lo largo del tiempo y sus funciones cognitivas van a ir cambiando en gran medida con el paso de los meses y los años, y no es raro que nos olvidemos de toda esa información, con lo cual nos interesa de alguna forma hacer un registro y tener un seguimiento. ¿Por qué es importante? Porque nos permite ver si hay cambios de comportamiento, de velocidad de respuesta, de pérdida de memoria, y todos ellos son indicadores de que puede estar apareciendo ese deterioro cognitivo leve. Luego, también es una intervención accesible. ¿Por qué? Porque, como les decía, nos van a permitir realizar actividades o programas que nos mantengan las funciones mentales al máximo rendimiento sin tener que desplazarnos de nuestra casa, y en el caso de personas mayores puede llegar a ser complicado. Luego tenemos otra característica muy importante, que es el empoderamiento del usuario, porque le estamos dando el poder y la capacidad a la propia persona de que trabaje de manera activa con sus funciones mentales. Y le estamos dando herramientas que en la mayoría de los casos son sencillas, comprensibles y que están adaptadas a su salud cognitiva actual. Vale, entonces, también tenemos señales de alerta, de deterioro cognitivo leve, y podemos ver cómo se manifiestan a través de las herramientas digitales, ¿vale? Un síntoma común, de los más comunes del deterioro cognitivo leve, son los olvidos frecuentes. ¿Y esto cómo se manifiesta en la era digital y en las herramientas digitales? Pues que la persona no recuerde contraseñas que antes sí que recordaba, que aun teniendo los eventos apuntados en el calendario siga sin fijarse y sin darse cuenta, repetir preguntas, por ejemplo, a través de WhatsApp, ¿vale? Otro síntoma del deterioro cognitivo leve es la atención disminuida. Nuestra capacidad atencional baja en gran medida, y lo podemos ver a través de que la persona tarde mucho más en responder a mensajes o correos, una tarea online que a priori pueda ser simple, que la persona antes sí que era capaz de hacer, quizá empieza a tardar más porque no es capaz de mantener la atención focalizada. Luego también tenemos dificultades con tareas cotidianas, como pueden ser la confusión a la hora de utilizar una aplicación que siempre antes venía bien, como puede ser la banca online, la gestión de los pagos, la gestión de sus movimientos bancarios, ¿vale? O incluso un GPS. Y luego también está la lentitud en el procesamiento, ¿vale? ¿Cómo manifestamos esto en la era digital? Normalmente a través de respuestas más lentas en los test que vamos a ver a continuación, que pueden aparecer en diferentes aplicaciones, o juegos digitales que antes quizá sí que hacía con fluidez. Vale, pues vamos a continuar un poquito más con la siguiente diapositiva. Y entramos en el área de las herramientas. ¿Vale? Entonces, en este caso vamos a ver herramientas, por un lado, para la detección y seguimiento, y por otro lado, para el entrenamiento. Sí que me gustaría dejar claro que con estas herramientas no se va a hacer ningún tipo de diagnóstico y que siempre tenemos que acudir a un profesional. Como digo, médicos, neuropsicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. Hay mucha gente que tiene que intervenir en estos casos y ellos van a tener la última palabra, pero es verdad que nos pueden ayudar a hacer ese primer seguimiento y esa primera detección, que a veces es tan difícil de hacer porque son cambios muy sutiles. Entonces, en primer lugar tenemos la aplicación My Cognition Pro, ¿vale? Que es una aplicación que hace una evaluación cognitiva breve y que una vez que tiene esa evaluación cognitiva nos permite ir introduciendo una serie de datos que nos dejan tener ese seguimiento personalizado que hace falta en la mayoría de ocasiones. Luego tenemos Cognifit Assessment. En otras webinars les hemos hablado de Cognifit a la hora de trabajar, por ejemplo, atención o memoria. En este caso, esta aplicación que deriva de ella sirve para hacer
test neuropsicológicos breves, muy cortitos, que tienen una duración muy determinada, que nos van a indicar el nivel de riesgo que tiene la persona de padecer o no deterioro cognitivo leve. Y luego tenemos Sabana o otras aplicaciones de salud digital, ¿vale? Que nos dejan entre todas sus aplicaciones, ¿vale? Entre todas las partes que tienen estas aplicaciones, registrar y analizar tanto patrones de comportamiento como de lenguaje. Recuerden, como les decía al principio, que la conducta y el lenguaje son signos y son áreas que pueden llegar a cambiar mucho con el deterioro cognitivo leve, con lo cual nos interesa tenerlo registrado y analizado. Vale, ahora pasamos a aplicaciones que nos sirven para intervenir de manera mucho más directa y para entrenar las diferentes funciones cognitivas cuando ya se ha recibido un diagnóstico. Y una de las más famosas es NeuroApp. En este caso sí que les tengo que decir que es una aplicación que se usan los profesionales, ¿vale? No tiene un uso que podamos hacer nosotros mismos desde casa, sino que lo vamos a hacer a través de profesionales que nos van a decir cómo hay que utilizarlo, ¿vale? Luego tenemos Brain HQ, ¿vale? Que nos sirve para hacer un entrenamiento intensivo de velocidad de procesamiento, de memoria y de la atención, ¿vale? Tanto atención selectiva como atención alternante, ¿vale? Todos los tipos de atención los podemos llegar a trabajar a través de esta aplicación. Y luego tenemos también Wido, que es una aplicación que sirve para hacer ejercicios a nivel cognitivo de todo tipo, memoria, lenguaje, atención, etcétera, y para ir monitoreando todas estas funciones de manera remota, ¿vale? Y luego Mementia, ¿vale? Que está especializada en fases iniciales de deterioro cognitivo, ¿vale? Hay aplicaciones que están más especializadas para demencias como puede ser una demencia frontotemporal, una enfermedad de Alzheimer, pero en este caso, como estamos hablando de deterioro cognitivo leve, nos vamos a esas fases iniciales y Mementia es una aplicación ideal para personas que reciben este diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Vamos a continuar un poquito más, ¿vale? Y me gustaría darles una serie de consejos si en algún momento se animan a utilizar este tipo de tecnología, estas aplicaciones, ¿vale? Y, por supuesto, el primer consejo es que lo usen siempre de la mano de un profesional, que no se aventuren ustedes solos, sino que acudan a un profesional que les diga qué aplicación les puede ser de más utilidad, porque quizá estamos utilizando una aplicación que en nuestro caso no sea la ideal y sea mejor utilizar otras, y porque nos pueden ayudar a saber cómo funcionan. Como digo, psicólogos, neuropsicólogos, médicos, hay multitud de profesionales que nos pueden ayudar, pero primero tenemos que acudir a ellos. Luego también que la rutina sea breve pero constante. No es necesario trabajar con este tipo de aplicaciones más de 15 o 20 minutos al día, pero sí que tiene que ser constante. Es decir, vamos a intentar trabajar día tras día y no dejarlo de lado. Luego también vamos a crear un entorno amigable, ¿vale? A través de tablets y móviles que tengan una letra grande, que sean sencillas de manejar, ¿vale? Y, por supuesto, no olvidar lo analógico, que no llegue un punto en el que nos hayamos centrado tantísimo en estas herramientas digitales y aplicaciones que nos olvidemos de ese mundo exterior y nos olvidemos de actividades como la buena alimentación, practicar ejercicio físico y deporte, ¿vale? Y, por supuesto, mantener todos nuestros vínculos sociales, amigos, familiares, etcétera. A modo un poquito de conclusión, ¿vale? Sí que me gustaría de nuevo recalcar que la tecnología no va a sustituir el contacto humano, ¿vale? Por eso les recalco que siempre hay que mantener las redes sociales de apoyo activas, pero es verdad que puede ser una gran aliada a la hora de cuidar todas nuestras funciones cognitivas. De nuevo, para ir cerrando y a modo de recordatorio, no quiero que se vayan sin tener clara la importancia de detectar y abordar lo antes posible el deterioro cognitivo leve, sobre todo con la idea de preservar la calidad de vida de la persona y
Esto de verdad que tenemos que aprovechar todas las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance, las aplicaciones, etcétera, que nos van a ayudar de alguna manera a mantener el cerebro sano y activo. También, de nuevo, a modo de cierre, ¿vale? Que sepan que en la era digital, que es en la que vivimos, la prevención del deterioro cognitivo leve, por suerte, puede estar al alcance de todos los bolsillos, porque todo lo que les he estado mostrando hasta ahora es gratuito y accesible y, por supuesto, para todas las edades, independientemente de lo mayores que seamos. Con esto finalizo esta webinar número 26. Espero que les haya quedado claro, en primer lugar, esa importancia de detectar rápidamente el deterioro cognitivo leve y de cómo nos puede ayudar en ello las herramientas tecnológicas. Cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, consejo que quieran trasladarnos, lo pueden hacer a través de las redes sociales de la Fundación, ¿vale? Ya saben que esta webinar pertenece a la Fundación de Neurociencias. Tenemos una página web en la que pueden encontrar otras webinars, otros recursos que quizá les puedan servir de ayuda, y tienen también diferentes maneras de contactar con nosotros que, como digo, quizá les puedan servir de gran ayuda. Por mi parte, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta webinar y nos veremos en próximas webinars tratando otros temas sobre deterioro cognitivo.